Amado Dios, te presentamos la vida de tu Hijo Rafael en esta hermosa noche. Tú, Señor, que te permitas que a través de él nos hables, Señor. Dale palabra de sabiduría, dale palabra de poder, Señor. Que toda palabra que salga en la boca de tu Hijo sea palabra que venga de ti, Señor Jesús, para que nosotros podamos recibir, Señor, esa palabra llena de gozo, llena de paz. Bendícelo, Señor, te lo pedimos en tu nombre, tú que eres un Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos unos 10 minutos. Qué bendición que me ayudaron los testimonios. Bueno. Bueno. Dios está vivo, hermanos. Cabe solitario, la tumba está vacía. Y por eso vamos a hablar del señorío de Dios. El señorío del Señor es grande y maravilloso. Qué dichoso es compartir la palabra de Dios y con libertad. Hay muchos lugares, queridos hermanos, no tienen el privilegio que nosotros tenemos. ¿Quién ha sentido la presencia de Dios esta tarde? Amén. Levante la mano con gozo y alegría. Gloria al Señor, la mayoría. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo y está aquí presente con nosotros. Simplemente nosotros nos dignamos a abrir nuestro corazón, le alabamos y en la alabanza habita el Señor. En la adoración el Señor se manifiesta, se derrite, se glorifica y se entrega a nosotros. Nosotros siendo pecadores, mira qué sabor nos hace sentir, qué dulzura nos da saborear el Señor cuando nosotros le abrimos nuestro corazón tan solo un momentito. Esa es una presencia santa que nos hace experimentar de ese amor de los amores cuando nosotros le alabamos. Por eso queremos hablar un poquito del señorío de Él. ¿Cuál es el señorío de Dios? Para entender un poquito del señorío de Él tenemos que entender un encuentro personal con Él. Y para el encuentro personal con Él es a través de estos momentos de adoración y los momentos de hora santa, los momentos de contemplación. Hay mucha gente y hermanos que no les gusta levantar la mano, tienen una manera diferente. Debemos de entender eso, porque no todos adoramos diferente, de una misma manera. Debemos de entender. Y nuestra iglesia madre, que es Madre Santa, tiene para todos. Por eso hay varios ministerios. Si tú quieres predicar, bienvenido a la renovación. ¿Quieres hacer el Santo Rosario? Bienvenido a la oración. Aquí hacemos el Santo Rosario. Y si tú quieres alabar a Dios, aquí alabamos al Señor. Y si tú quieres poner en práctica los dones y carismas que Dios te ha dado, el don de profecía, el don de lengua, por eso ven que el hermoso devoraba de nuestro hermano el don de lengua. Es una gracia divina, una gracia extraordinaria que Dios nos da. Cuando yo fui mi retiro a primera etapa, en el año 95, recién llegado a este país, fui mi encuentro juvenil, querido hermano, y yo quedé admirado y sorprendido, porque yo nunca había visto hablar de ese don. Entonces nuestras hermanas cayendo descansando en el espíritu, más bien yo estaba asustado, porque veía cómo descansaban el espíritu y los demás hablando diferentes. Digo, estos están hablando en dialecto, porque yo ni entendía lo que decían, solo alababan a Dios y el Señor se glorificaba. Pero los testimonios eran tan grandes, porque de ahí para acá, querido hermano, por eso yo insisto, vayan a vivir un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque de que usted se encuentra con Dios ya no vuelve a ser el mismo. Hace conciencia del pecado. En el año 95 yo fui a mi retiro desde joven. Ya pasé unos añitos, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir, querido hermano, que no perseveré. Pero ya tenía conciencia del pecado. Y en el año 2005, 2006, 2007 empecé a regresar a los pies de Cristo. Porque cuando el Señor te pone la mirada en ti, es difícil que te alejes. Él te llama por tu nombre como profeta Samuel. Le estaba llamando por su nombre. Y lo que dice el profeta, que nos Isaías, que nos llama desde el vientre de nuestra, desde el vientre de nuestra madre, te llama por su nombre. Por eso vamos a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 6, en adelante. Veamos qué nos dice el profeta. Isaías, capítulo 6, versículo. Levanten la Biblia, la mano, lo que trae la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Hay varios soldados armados, bendito sea Dios, porque para ir a la batalla aquí, armado. Y si no vas armado, ¿tú eres hombre? Bueno, bendito Dios, Jesús, ¿verdad? Lo que decía nuestra hermana, cuando Dios nos manifiesta algo, hay que estar en oración. Amén. Gloria al Señor. No creo que te la sepa de memoria como traerla, pero si no tienes alguna, tenemos nosotros en nuestra librería, se la tenemos nosotros.
No te sientas mal. Amén. Porque Dios es bueno. El profeta Isaías nos dice, en el capítulo 6 nos dice así: el Señor, en el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado, dice, en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, como un par. Se cubrían la faz, pero otro par se cubrían los pies, y con el otro aleteaban. Uno y otro se gritaban: Santo, 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 Yahvé, Dios de Sabaoth, llena esta toda la tierra de gloria. Se conmovieron los quicios y los vitales de voz en que aclamaban, y el templo se llenó de humo. Yo le dije: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Y vivo entre gente de labios impuros, y he visto con mis labios, con mis propios ojos, el rey de Sabaoth. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre al altar, y tocó mi boca diciendo: como esto has tocado tus labios, se han retirado tus culpas, pues tu pecado están expiados. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Muéstrame nuestra parte de nuestra parte. Digo: yo mismo, envíame a mí. Respondí: voy, ve a ti, envíame a mí. Palabra de Dios. Qué bella esta palabra, qué poderosa. ¿Qué veía el profeta? Unos serafines que estaban en el trono de Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo el profeta? Tuvo un encuentro personal de visión con el Señor. Se encuentra con el Dios de la gloria, el Dios de Sabaoth, y sus labios brotan lo mismo que estábamos haciendo ahora mismo: Santo, Santo, Santo. En la eternidad estaremos alabando por la eternidad, diciéndole gloria y gloria, alabanzas al Rey. Y entonces se encuentra con Dios y ve cubierto de serafines, pero uno de ellos toca su labio. Dice: mis ojos, yo estoy viendo la gloria de Dios con mis ojos, pero yo me siento impuro. No sé si tú te sientes cuando tú vienes a la presencia de Dios, al templo santo. No sé, yo lo experimenté cuando yo empezaba a llegar aquí a los pies de Cristo. Me sentía avergonzado. Y el profeta sintió lo mismo, pero tuvo ese encuentro divino con Dios. Y dice: ¿quién soy yo de labios impuros? El Señor estaba oyendo su plegaria. Y el Señor escucha tu corazón que dices: he pecado, me avergüenzo, tengo vaso, soy un pecador, te he fallado, te he clavado en la cruz, las espinas que te pusieron son mis culpas. Tú estás reconociendo tu pecado, estás reconociendo tu mancha que le has dado al Señor, porque el Dios de la gloria, ¿qué es lo que se merece? Solo alabanza. Mas sin embargo nosotros le clavamos en la cruz por nuestra culpa. Como el profeta reconoce, querido hermano, tú esta noche estás reconociendo, porque estás aquí. Y estás reconociendo que has fallado. Hemos reconocido que hemos ofendido a Dios, pero el Señor se escucha tu plegaria y envía un serafín tomando unas tenazas. ¿Qué tomó? ¿Y qué agarró con las tenazas? Unas brasas ardientes. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, sientes un ardor, sientes un fuego, sientes un poder. ¿Quién ha experimentado el amor de Dios? Levante la mano. Bendito sea Dios, gloria al Señor. Te cuento un poquito de parte de este mensaje.
Cuando yo tuve la experiencia en mi encuentro con Dios en un retiro en la renovación carismática por 3 días, yo tenía vergüenza pararme frente así como ahora, y aún la tengo. Mas sin embargo, ese día, cuando el Señor toca mis labios, pero no tocó mis labios, querido hermano, como el profeta, tocó mi corazón. Cuando una hermana estaba proclamando la palabra de Dios enfrente de mí, yo estaba como al lado de esta hermana, presente nuestra hermanita. Sentí ese fuego que brotó de lo alto, querido hermano. Yo lo vi venir, esa luz poderosa. Por eso yo creo en los dones extraordinarios, la gracia divina de Dios. Y cae sobre mí, y ese fuego quema mi corazón. Y la hermana dice: si hay alguien aquí que le haya tocado la palabra de Dios, que salga al frente. Wow, cuando yo me di cuenta, querido hermano, yo estaba al frente. ¿Y ahora qué voy a decir si yo nunca me he parado enfrente? Wow, digo, ¿qué digo? Yo estoy aquí. Hermana, yo lo que digo, que reconozco que yo era un descarriado. Y yo no ni podía decir la palabra, decía descarriado, yo pensaba que era frente. Y esa palabra la llevo en mente, que yo eso fue lo único que dije: reconozco mi pecado. Pero el Señor en su infinita misericordia tocó las brasas en mi corazón. Y desde ese momento, querido hermano, le digo: Señor, te quiero servir. Y cada vez que uno se quiere echar para atrás, cada vez que se aprieta el zapato, cada vez que dice las cosas se aprietan, acuérdate lo que le dijiste al Señor: aquí estoy. ¿Qué dijo el profeta? ¿A quién enviaré? Dice al Señor, se preguntaba el Señor: ¿a quién enviaré? ¿A dónde te mandaré? ¿Quién irá a limpiar los baños? ¿Quién irá a limpiar las sillas? ¿Quién podrá las bancas? ¿A quién irá a visitar a un enfermo? ¿A quién irá a hacer una oración a un hermano que está necesitado? ¿A quién le echará la mano a aquel que está necesitado de un trabajo? ¿Y qué dice el profeta? Envíame a mí. Envíame a mí. Querido hermana y hermana, ¿creemos decir esas palabras? Envíame a mí. Cuando alguien te pide un favor, cuando nos dice: hermano, vamos a orar, tenemos ese deseo de decir como el profeta: envíame a mí, o digo, tengo cosas que hacer. ¡Wow! ¡Qué difícil! Por eso dice el Señor: el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse? Negarse a la voluntad del cuerpo. Negarse a sí mismo significa abandonar, a veces servir hasta que duela. A veces cuando te están clavando, cuando te están culpando de algo, duele, querido hermano, cuando te dicen lo que estás haciendo y no es así, duele. Y peor que te lo diga alguien que está más cerca de ti, alguien que sea tu propia familia, alguien que sea tu propio hermano de la comunidad, ahí te duele más. Pero si te lo dice alguien común en la calle, no duele. Pero aquí duele más, hermano. Y el maligno sabe dónde te duele. Y cuando te duela, la gloria a Dios, porque dice la Santa Teresa de Calcuta: tú sirve, da hasta que te duela. Porque ahí donde dice tiene la gracia divina, ahí donde el Señor te va a escuchar: Señor, sana a mi hija, sana a mi hermano, en necesión, que tú pides por alguien y el Señor te escucha. ¿Por qué? Porque has soportado la prueba. ¿Se recuerdan de ese canto que dice: hazme de nuevo? Lo cantamos, lo estamos compartiendo ayer. Pero si supiéramos el significado de lo que significa, querido hermano, yo creo que ni lo cantaron. Le voy a decir por qué. Porque el Señor te va a triturar, el Señor te va a quebrar, el Señor te va a quebrantar, te va a romper, te va a hacer de nuevo, te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir. ¿Para qué? Para la gloria de Él, para que brilles, para que no te pierdas, para que tu alma se transforme en gracia divina. En el dolor, en el quebranto, en la enfermedad, querido hermano, te va a quebrantar, pero si tú lo soportas, cuando tú pides algo extraordinario y el Dios no te escucha, pero si tú soportas la prueba, detrás de eso viene la bendición, querido hermano. Pero soporta la batalla. Un soldado, cuando está en la batalla, está enfrente, tiene que soportar para ganarla. Porque si en el primer encuentro, ¿qué es lo que hace? Si no se defiende, es soldado muerto. Cuando yo estuve sirviendo 5 años en mi país, en el ejército, lo primero que te dice: olvídate de tu familia, te hacen un corazón duro, te hacen que olvídate de que tienes mamá, tu mamá es la bandera, tu familia, tus compañeros, te hacen duro. Yo nunca lloraba ahí. Aquí fue que el Señor me vino a quebrantar, y aquí cuando viví mi primera etapa llegué llorando aquí en el recibimiento, para la gloria de Dios.
El Señor te ablanda tu corazón duro. El Señor te transforma. El Señor te renueva. Por eso dice el profeta Isaías: envíame a mí, Señor, aquí estoy. Veamos qué nos dice la carta. Dice, por ejemplo, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tú tienes un encuentro con Dios, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Dios primero sobre todas las cosas. El señorío de Dios significa abandono a Él pleno. En la prueba, abandonarse a Él. En la tribulación, abandonarse a Él. En el quebranto, abandonarse a Él. En la enfermedad, abandonarse a Él. En el llanto, abandonarse a Él. ¿Por qué? Porque nadie te va a ayudar mejor que Él. Yo puedo orar por ti, las hermanas pueden orar por ti, pero de ahí se va. El único que va a estar contigo es nuestro Dios, que nunca te va a abandonar. ¿Amén? Un aplauso al Señor. Y por eso dice el Señor, vamos a leer el Evangelio de San Lucas 6:46, nos dice, Lucas 6:46, que lo tiene, que diga amén. Dichoso. Lucas 6:46. Amén. Gloria a Dios. Lucas 6:46. Amén. Dice, cuando nosotros le decimos al Señor, ¿qué implica el señorío de Dios? Lo que implica el señorío de Dios Jesucristo es la obediencia total y sin reservas. Si Él es el Señor de nuestra vida, vamos a hacer lo que Él nos dice, hagámoslo. El señorío del Señor implica la obediencia en todos los aspectos. Jesús hizo una pregunta bien importante: ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? ¿Qué dice el Evangelio, capítulo 6, versículo 46? ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Voy a explicarlo. A quienes se parece todo lo que viene a mí. ¿Qué dice el Señor? Nos va a explicar cómo es que se parece todo lo que viene a mí. Es el Señor, no soy yo, que viene a mí. Dice, todo lo que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que edifica una casa, cavó profundamente y la puso sobre los cimientos en la roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla. Por estar bien edificada, pero el que la hace, escuchando y no las ha puesto en práctica, se parece al hombre que edifica una casa sobre la tierra o sobre la arena sin cimientos, contra la corriente, y se desploma al instante, en ruinas se convierte. Palabra de Dios. ¿A quién se parece? Dice, los que vienen a mí. Los que escuchan la palabra de Dios como esta noche y la ponen en, esos son los que se aparecen, los que vienen a mí. ¿Y quién más se aparece a mí? Aquel que edifica su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Y quién mueve a Cristo Jesús? Nadie. Nadie lo mueve. Porque es el Dios de poder. Amén. Si nosotros edificamos nuestra fe, nuestra confianza sobre la roca, cuando vengan las críticas, querido hermano, estás firme. Cuando venga la enfermedad, estás más firme. Cuando vengan las tribulaciones, estás firme. ¿Por qué? Porque aquí has abandonado en el señorío de Dios toda tu confianza, que Él te va a escuchar y Él va a obrar en su momento. No es cuando yo quiera, ni cuando tú quieras, sino cuando tú lo necesitas. Nuestra hermana, el testimonio que dio, ¿en qué momento Dios manifestó su gloria a través del Santo Rosario? En el momento que estaba en peligro. Ella alababa a Dios con los salmos. ¿Qué oración más poderosa
hacerla con los salmos. Aclamó Salmo 23, Salmo 91, Salmo 20. Y si aclamos el Salmo 27 con gran poder, Salmo 27, ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién contra mí? Si la roca está conmigo, Dios Cristo el poderoso. Entonces, si tú edificas sobre la arena, ¿qué es lo que va a pasar? Si alguien te mira mal, si alguien no hace lo que tú quieres, si alguien no comparte tus mismos ideales, te vas a ir corriendo. Estás sobre la arena y te falta crecer, hijo. Te falta madurar. No has pasado la prueba. No hemos pasado. ¿Por qué? Porque nos falta madurar. Nos falta crecer. Recordemos, hermanos, que la fe se divide en tres niveles. Expectante. Una fe expectante, querido hermano. Pase lo que pase, perseverar. ¿Por qué? Porque tú estás seguro de lo que buscamos en nuestra salvación. Porque no buscamos agradar a nadie. No buscamos agradar al amigo, sino a servirle al Rey de la Gloria. Porque yo cuando sirvo, querido hermano, y si a veces sirvo, pero cuando sirvo es para el Señor. Me recuerdo en el retiro lo que hizo el Señor conmigo. Acuérdate, cuando tuviste ese encuentro con ese primer año. Y nada lo que pasa te va a mover de él. Nada lo que pasa, querido hermano. Y si tú pides por alguien, yo sé que estás pidiendo por alguien, porque a veces no pedimos por nosotros. Eso se llama una fe expectante, porque ya cuando pides por otro, tu fe está acrecentada. Amén. Porque Dios ha obrado en ti y tú vas a pedir por otro. Pero para que pase todo eso, es un crecimiento. Veamos qué nos sigues diciendo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Nos dice así: que el Dios de la paz nos haga plenamente santos, y que todo vuestro ser, el espíritu, del alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que ha llamado, y Él es quien los llevará a cabo. Palabra de Dios. ¿Quién es el Dios de la paz? ¿A quién servimos? Al Dios de la paz. Aquel que da la paz, querido hermano. Nosotros servimos a aquel Dios que transmite paz, gozo, alegría. En medio de ese gozo y la alegría, y Él mismo hizo una muestra, y Él te lo exige, que nos permanezcamos limpios. No sé, la Latinoamérica nos dice que permanezcamos limpios y sin mancha, en la Biblia latinoamericana, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel llamado al que nos llevará a cabo. Es el mismo Dios, el que te está prometiendo y el que te va a llevar a la plenitud de los tiempos, a tu salvación. Pero ¿qué nos está diciendo la invitación? Que nos abandonemos en Él, que permanezcamos en Él, confiemos en Él y que vivamos de acuerdo a su voluntad, limpios y sin mancha. Esto cuesta. Cuesta. ¿Por qué? Porque hay que perseverar. Número uno, hay que confesarse. Y a veces uno quiere confesar lo que hemos hecho. Es feo, ¿no? Es sucio. Pero sabes, le voy a contar aquí algo. Siempre me gusta compartir esto. San Jerónimo, un día escribiendo, fue que tradujo la Biblia del latín al griego, escribiendo sus sagradas escrituras, sus notas, se le presenta la voz del Señor, le dice: te quiero entregar. Él se presenta ante el santuario del Señor y le dice: Señor, te prometo voy a hacer esto, mejores apostolados, servirte, entregarte mi vida, entregarme todo al servicio de ti. Pero escucha la voz que le dice: me falta una cosa que me entregues. No entiendo, pues. Dime, ¿qué es lo que te falta que te entregue? Tus pecados. San Jerónimo se sintió mal. Dice: ¿cómo yo le voy a entregar mis culpas, mi mancha, mi vergüenza, mis pecados a Dios? Pero Él le responde: si no me los entregas,
no puedes ser parte mío. Por eso mismo instituye el Señor el don del sacerdocio, porque Él te quiere limpio y sin mancha. Y para estar limpio y sin mancha hay que perseverar en comunión con Dios, en la confesión, evitar aquello que nos aparta de la gracia de Dios. No es fácil, pero con Dios es posible. Porque si otros lo hicieran, los grandes santos que nos han puesto el ejemplo, lo podemos hacer nosotros. Amén. Por eso nos vamos a poner de pie y le vamos a decirle al Señor, Padre de amor y misericordia, sin ti yo no soy nada. Contigo no puedo